bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que esta semana en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción continuaron avanzando en reformas que comprometen a todas y a todos los actores de la vida pública mexicana en la construcción de una vida libre de violencia. El debate de este tema y particularmente del acoso sexual en este Palacio Legislativo de San Lázaro se remonta 35 años atrás, cuando legisladoras de todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo para conseguir su tipificación. Así lo contó la diputada Amalia García Medina, de la bancada de Movimiento Ciudadano, a sus compañeros de la comisión este martes 22 de agosto, toda vez que ella perteneció a ese grupo de parlamentarias que inauguraron aquí la construcción de una legislación con perspectiva de género. El recordatorio de la pionera feminista fue para hacer de su parte un reconocimiento al hecho de que estos esfuerzos continúan ahora, y esta vez con la aprobación por unanimidad de una reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Para qué? Para castigar faltas administrativas de servidores públicos que son omisos, displicentes ante situaciones de acoso y hostigamiento considerado como negligencia, ceguera, violencia institucional. Una reforma que se sustenta en 3 iniciativas que fueron presentadas por las diputadas Julieta Andrea Ramírez Padilla y Andrea Chávez Treviño de Morena y por Carla Verónica González Cruz del PAN. La reforma también incluyó a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, pues en este ordenamiento se define la violencia institucional. El propósito de la reforma, en palabras de la diputada promovente y proponente Carla Verónica González Cruz, es beneficiar a las mujeres que presentan una denuncia por ser víctimas de algún tipo de violencia o han sido despojadas injustamente de sus derechos y que se topan con la triste realidad de las instituciones que no les proporcionan un trato digno y que incluso a veces tienen que lidiar con autoridades que han tolerado la vulneración de sus derechos siendo cómplices de su agresor. Vayamos al debate en esa comisión. El día 21 de agosto de 2023, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprobó por unanimidad de 24 votos un dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de faltas administrativas de servidores públicos en casos de acoso y hostigamiento y de violencia institucional. El presidente de la comisión, diputado Juan Carlos Romero Hicks, reconoció el interés de las diputadas proponentes al presentar estos temas de importancia en materia de género, lo que sin duda contribuye a la lucha de las mujeres por visibilizar y sancionar el acoso y el hostigamiento. Abona el avance de la protección legal de los servidores públicos. A lo largo de esta legislatura se han presentado diversas iniciativas en el mismo sentido, fortaleciendo la normatividad que permitiría llegar a una aproximación de igualdad sustantiva en el servicio público y a la sociedad en general. En su intervención, la diputada Lidia Pérez Bárcenas llamó a seguir trabajando para erradicar cualquier tipo de violencia, ya sea en instituciones, el hogar, la escuela o cualquier lugar. El dictamen que hoy la comisión nos presenta, pues hace una breve historia de esta comisión respecto a este tema que me parece de suma trascendencia. Lo que buscan las diputadas es castigar el hostigamiento sexual en la violencia que puede existir en las instituciones. De igual forma, el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba consideró que debe haber un marco normativo para poder contrarrestar la inequidad. Pues a que actuemos en concurrencia en este acompañamiento con el Senado para que lo ya aprobado no se quede guardado en el baúl de los recuerdos en la colegisladora, que hagamos algún exhorto, alguna solicitud, señor presidente, por las vías formales para que aquellas iniciativas ya aprobadas en nuestro pleno, ya en proyecto de minuta en el Senado, pues puedan avanzar, porque si no, simplemente van a continuar quedando en buenas intenciones. El diputado Augusto Gómez Villanueva se posicionó a favor del dictamen y celebró los avances de la comisión por la aprobación de dictámenes en materia de género. Nuestra comisión se ha caracterizado por que ha logrado
pues ya la aprobación de dos iniciativas importantes que tienen que ver justamente con el lograr el derecho de reconocimiento a la paridad de género, pero aparte de eso, a que de alguna forma se agreguen medidas de protección. El diputado Benjamín Robles Montoya hizo un llamado urgente a continuar combatiendo la violencia en contra de las mujeres a lo largo y ancho del territorio. Creo que coincidimos en señalar que esta es una cuestión fundamental que requiere toda nuestra atención y acciones inmediatas como las que estamos tomando. Insisto en que la violencia contra las mujeres no puede seguir siendo tolerada en ningún contexto, en ninguna forma, ya sea física, psicológica, sexual, económica, en ningún contexto. La diputada Amalia Dolores García Medina afirmó que con estas iniciativas se reitera que en el ámbito del servicio público no debe haber impunidad y tienen que garantizarse espacios seguros, confiables e incluyentes para las mujeres. En el caso del hostigamiento sexual y en el caso del hostigamiento laboral, debe existir un marco jurídico cada vez más preciso y también condiciones de las autoridades para que esto no se permita y que cuando exista se sancione. Entonces, mi voto a favor, no quiero extenderme mucho más. Salud y empleo. Dos grandes preocupaciones de las y los mexicanos. Son las temáticas de los proyectos que este año fueron premiados en la Cámara de Diputados porque pues representan una contribución significativa y original al campo de la investigación social. Estas aportaciones forman parte del libro 12º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública 2022. Y fue presentado el martes 22 de agosto aquí en la Cámara de Diputados a través de las Secretarías General y de Servicios Parlamentarios y por supuesto por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, CESOP, a cargo de esta iniciativa que en sus resultados ofrece elementos para dimensionar la crisis económica y social que derivó de la pandemia del COVID, así como su impacto social y económico en diversos sectores y regiones de la República. Se trata de materiales que fueron calificados como invaluables y que pueden usarse aquí en el Poder Legislativo, pero también para formular políticas públicas, que son, dijo uno de los ganadores, instrumentos de desarrollo del país que no pueden partir de ocurrencias, que deben ser correctas, juiciosas y sanas para todos los destinatarios. Lo dijo así Javier Reyes Martínez, que fue galardonado junto con Óscar Alfonso Martínez Martínez con el tercer lugar. El segundo fue para Alejandro Navarro Arredondo, que presentó una investigación que aborda tanto la pobreza como las finanzas públicas y la participación ciudadana. El primer lugar, en el caso del premio 2022, fue declarado desierto en esta ocasión y hubo mención honorífica para Griselda Lara Gómez y para Gema Yasmín Rubio Ugalde, con un trabajo sobre microcréditos para el bienestar y su efecto en el empleo en México. Les recuerdo que ya se difundió la convocatoria para investigadores y estudiosos de la realidad mexicana del 13º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública 2023. La fecha límite para enviar los trabajos es el 30 de septiembre próximo. Pueden consultarse las bases de este premio en premio.cesop@diputados.gov.mx. Vamos a la reseña de la presentación de ese libro. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados presentó el libro 12º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública 2022. Los galardonados del tercer lugar fueron Óscar Alfonso Martínez Martínez y Javier Reyes Martínez, con su trabajo Pandemia COVID-19 y sus efectos en la informalidad laboral, exploración por sectores económicos y géneros. A su vez, Gema Yasmín Rubio Ugalde y Graciela Lara Gómez lograron una mención honorífica con el trabajo Microcréditos para el Bienestar y su efecto en el empleo en México. La secretaria de la mesa directiva de la Comisión Permanente, diputada Olimpia Tamara Girón Hernández, resaltó que el Centro de Estudios determina un análisis para quienes tienen que aplicar políticas públicas. Esta obra habla y es encaminada en el contexto de la crisis económica y social ocasionada por la pandemia del COVID-19. Gran parte de su contenido analiza cuantitativa y cualitativamente
el impacto social y económico de cada uno de los sectores y regiones de la República, así como la evaluación de las acciones que el Estado mexicano implementó a través de las políticas públicas a fin de mitigar el impacto negativo de la pandemia en cada uno de los espacios de la vida social. La directora de Estudios Sociales, encargada del despacho de la Dirección General del CESOP, Jasuba Villa Bedoya, expresó que cada uno de los proyectos premiados representa una contribución significativa y original al campo de la investigación social y de opinión pública. No quisiera que dejáramos de lado que este certamen tiene la finalidad de fomentar la generación y difusión de investigaciones y estudios de calidad en materia social, de desarrollo regional, sustentable y de opinión pública, siempre que estos coadyuven con el trabajo legislativo. Esa es una nota distintiva de nuestro premio y de nuestro concurso. Esa es la razón también de ser del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, el fortalecimiento del trabajo legislativo. Ana Graciela Núñez Pérez, directora de Estudios de Desarrollo Regional del CESOP, invitó al público a participar en el premio, porque recibir nuevas investigaciones e ideas repercutirá en beneficio de la sociedad. Sabemos que vivimos en un mundo de constante evolución, de desafíos complejos, de desafíos de investigación importantes, pero buscamos un tema común, que son las soluciones informadas para promover el cambio. En su intervención, la doctora Nadia Nancy Hernández Pichardo resaltó que el premio no solo representa un tributo al esfuerzo intelectual y al compromiso en el avance del conocimiento, también subraya la importancia de la investigación y el análisis riguroso en la formulación de políticas públicas informadas. Como miembro del jurado, participé en la tarea de revisar y evaluar las contribuciones sobresalientes de los participantes de esta edición. Cada investigación presentada ha demostrado un profundo compromiso con la búsqueda de la verdad y la promoción del bienestar social. Ha sido un proceso desafiante y enriquecedor, y estoy gratamente impresionada por la calidad, la innovación y la diversidad de las investigaciones que se han presentado. Pablo Llanes Rizo, jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, consideró relevante la apertura del Centro de Estudios para recibir aportes de la sociedad mediante concursos, además de resaltar que llevan 12 ediciones con esta dinámica. Reconoció que se haya hecho un trabajo sobre el impacto de la pandemia. Me parece que cuando la temática central de los trabajos incluidos en el texto se refieren a un proceso social en curso o un estudio, por así decirlo, en tiempo real, es muy importante que los estudios de entrada manifiesten las limitaciones de sus hallazgos, la provisionalidad de los mismos. El miércoles 23 de agosto, la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados aprobó 2 dictámenes en materia de violencia en redes sociales y para estancias migratorias. También en esta comisión hubo unanimidad en el respaldo a las reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. El dictamen, que deberá presentarse ante el Pleno de los y las diputados en el siguiente periodo ordinario de sesiones, también incluye una modificación relevante: darle al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, la atribución de elaborar, difundir y promover que en las redes sociales de Internet se incorporen contenidos orientados a prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias y el discurso de odio. Un punto muy relevante para atemperar los ánimos y la conversación digital en redes como Facebook, X, antes Twitter, TikTok, Instagram, entre tantas otras. Hasta ahora el CONAPRED sí tiene atribuciones para actuar en el caso en que en los medios de comunicación se den esas situaciones, pero ahora se incluirá explícitamente el Internet. Este subrayado resulta relevante porque desde ahí se proporciona información falsa que es utilizada para acosar, amedrentar, extorsionar y realizar el llamado ciberbullying, ante el cual pues resulta todavía más vulnerable la población de niñas, niños y adolescentes. De prosperar este dictamen en el Pleno de las y los diputados y después en el Senado, el Poder Legislativo estaría haciendo una importante contribución para que el CONAPRED pueda contribuir
en propiciar que las redes sociales sean un espacio seguro para las personas y se tome conciencia de cuándo se trata de mensajes de odio y de discriminación que no pueden ni deben ser permitidos. Y en cuanto a la reforma a la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se busca que este órgano autónomo cuente con la atribución de supervisar el respeto a los derechos humanos en las estancias migratorias de México. Una preocupación que lamentablemente se subrayó después de la tragedia del incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Vamos a la reseña de esta discusión. La Comisión de Derechos Humanos se reunió este miércoles 23 de agosto para aprobar 2 dictámenes a las leyes federal para prevenir y eliminar la discriminación y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en materia de violencia en redes sociales de Internet y estancias migratorias. Con 21 votos a favor, se avaló el dictamen para establecer que se considerará discriminación el promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en las redes sociales de Internet. Asimismo, que sea atribución del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, elaborar, difundir y promover que en las redes sociales de Internet se incorporen contenidos orientados a prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias y el discurso de odio. Se propone la siguiente redacción. Artículo 83. El Consejo dispondrá la adopción de las siguientes medidas administrativas para prevenir y eliminar la discriminación. La fijación de carteles o a través de los medios de comunicación con los que se cuenten, donde se señale que en ese establecimiento, asociación o institución se realizaron hechos, actos, omisiones y prácticas sociales discriminatorias o mediante los que se promueva la igualdad y la no discriminación. Mientras que las redes sociales están siendo utilizadas para acosar, amedrentar, extorsionar y realizar el ciberbullying a personas de a pie, en especial a niños, adolescentes. Los medios de comunicación solo proporcionan información pública. Celebro que desde esta Comisión de Derechos Humanos hayamos aprobado el dictamen para tratar de hacer a las redes sociales un espacio más seguro para las personas y que deje de ser un lugar de odio y de discriminación. Quiero pedirles a todas y todos que sigamos luchando que la no discriminación en redes sociales por Internet se haga costumbre. Otro dictamen, aprobado por unanimidad con 21 votos, reforma la fracción 12ª del artículo 6º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que este órgano tenga la atribución de supervisar el respeto a los derechos humanos en las estancias migratorias del país. En asuntos generales, la comisión guardó un minuto de silencio por lo sucedido a los 5 jóvenes desaparecidos el 11 de agosto en Lagos de Moreno, Jalisco. Creo que debemos hacer un señalamiento, una cosa tan triste y tan cruel que ha sucedido y que sucede con los jóvenes de nuestro país. Me gustaría pedir un minuto de silencio por los jóvenes para recordarlos, para que sepan los familiares que en esta comisión estamos, los acompañamos en su dolor, sentimos su pérdida y estamos dispuestos a trabajar para que se cuiden a los jóvenes, a los niños de este país. Esta Comisión de Derechos Humanos tiene una gran tarea: visibilizar las diferentes situaciones y comportamientos de las personas en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Y pues nos sumamos también a esta situación que se vivió con los jóvenes de Lagos de Moreno. Sin duda alguna, aquí vamos a estar visibilizando esos problemas y también interviniendo en su momento. Me parece un hecho muy triste en la historia de nuestro país que estén sucediendo tragedias como esta en todos los estados de la República Mexicana o en casi todos. Por supuesto, hablar de que la violencia en sí, la violencia que estamos viviendo en sí misma implica violaciones de derechos humanos y por lo mismo son temas que nos atañen a nosotros como comisión. Este jueves 24 de agosto, en el Senado de la República, concluyó la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el espacio donde el Poder Legislativo continúa ejerciendo sus atribuciones y responsabilidades cuando las cámaras están en receso.
Diputados y senadores de todas las fuerzas políticas hicieron un balance de lo realizado en las 3 comisiones en las que se organiza el trabajo de esta instancia parlamentaria. Esta última sesión dio paso a la presentación de puntos de acuerdo, exhortos en diversos temas, por ejemplo, a congresos estatales para poner al día los ordenamientos relativos con la paridad. Pero también hubo llamados diversos a instancias de gobierno para que se tomen medidas concretas que inhiban el maltrato animal. Se hizo un recuento de las designaciones que durante este receso legislativo fueron confirmadas en la Comisión Permanente a propuesta del Poder Ejecutivo. Pero también se habló de las omisiones de los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información que siguen sin ser nombrados. En la clausura también hubo pronunciamientos de representantes de todas las bancadas que reconocieron cómo ahora la agenda electoral está permeando el debate legislativo. La diputada Carolina Bodegar Martínez, de Acción Nacional, señaló que las deficiencias de la política pública en materia de salud se manifestaron en esta comisión permanente, por lo que ella calificó como la indolencia de funcionarios que prefirieron estar, dijo, en actos de campaña a cumplir con la convocatoria de comparecer ante los legisladores. La vicecoordinadora de las y los diputados de Morena, Aleida Alavés Ruiz, pronosticó que el debate que ahora vendrá es el de la sucesión presidencial y es, dijo, un debate entre mujeres. Es un debate, advirtió, que daremos con altura de miras. La diputada Carolina Villano Austria del PRI coincidió en que si bien el Congreso ya se encuentra inmerso en una etapa electoral, resulta necesario buscar las preocupaciones y las propuestas que unan a las diversas bancadas más que aquellas que las dividen, sobre todo en el tema de la seguridad. Vamos a ese debate. Este 24 de agosto concluyeron los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y durante su última sesión todos los grupos parlamentarios se posicionaron al respecto. En esta legislatura se ha preponderado el ejercicio de Parlamento abierto para que sí, aquí, sean debatidos los temas cruciales para el país. Ese es el objetivo de la sesión permanente y como nunca, cuando la oposición era mayoría, aquí se abrió agenda política en todas las sesiones. Ustedes nunca lo hacían. Querían envolverse en la discusión de puntos de acuerdo cuando por excelencia se debe usar este recinto, este pleno, para la agenda política. En los puntos de acuerdo, el trabajo al interior de la comisión se enfocó en 3 grandes temas que destacan por su importancia en la agenda pública: el de la salud de los mexicanos, la situación de los migrantes y la educación en México. En el tema de salud abordamos temas importantes como el del registro de personas diagnosticadas con cáncer o el de la atención al Alzheimer. Sin embargo, también vale la pena hacer mención que en el seno de la segunda comisión se votó en contra un dictamen de la mayor relevancia. Lamentamos que se haya desechado el dictamen por el que se solicitaba al doctor Hugo López-Gatell un informe con las razones fundadas que lo llevaron a proponer la cancelación de las 35 normas oficiales mexicanas. Estoy cierta que hay muchas más cosas que nos unen que las que nos dividen. Que vamos a iniciar o estamos inmersos en una etapa electoral y que debemos hacer un esfuerzo por mantener nuestra atención en los problemas reales del país. Es verdad que este país vive una gran crisis de seguridad y de violencia que todos los días se acrecienta. Eso no lo podemos ocultar, es una realidad de todos los días. Hoy cierran los trabajos de este órgano bicameral, que por primera vez en esta legislatura la Comisión Permanente se distinguió por la presencia de todas las fuerzas políticas, con la pluralidad democrática en la representación real de los votos gracias a la independencia judicial que mostró el Tribunal Electoral al defender los derechos político-electorales de los 3.5 millones de mexicanas y mexicanos que confiaron en la alternativa democrática de Movimiento Ciudadano, que representa y que en 7 sentencias distintas de la Sala Superior de la Federación lo ordenó.
Ha sido un periodo caracterizado por el debate sobre temas de la mayor relevancia para la agenda pública de nuestro país, los avances en materia económica y la disminución de la pobreza, los procesos electorales y los resultados de los comicios que se dieron este año, así como la invasión de facultades en el ámbito legislativo por parte legislativo y ejecutivo por parte del poder. Los que estamos en la 4T, que queremos realmente hacer la transformación de la patria, reformar todo el andamiaje jurídico institucional que dejó el modelo neoliberal durante 36 años, un modelo que creó la mayor desigualdad en el país, un modelo que nos metió en una violencia, sobre todo a partir del sexenio de Calderón con Peña Nieto, y que nos ha costado mucho, pero que va avanzando la estrategia de forma correcta. Es indispensable hacer una reflexión profunda y resaltar que tenemos un año para insistir y rescatar a México. Compañeras y compañeros legisladores de la mayoría, no pierdan la oportunidad de pasar a la historia como verdaderos demócratas y verdaderos patriotas, porque hasta hoy pasarán a la historia como vasallos de la impunidad y de la tiranía de un aprendiz de dictador. Tras finalizar la ronda de posicionamientos, el senador Alejandro Armenta Mier dirigió un mensaje a la Asamblea para terminar los trabajos de la Comisión Permanente, correspondientes al último receso del segundo año de ejercicio de la 65ª legislatura. Agradecer a los coordinadores de las juntas de coordinación política, al diputado Ignacio Mier Velasco y desde luego al diputado al senador Eduardo, quien sustituyó al senador Ricardo Monreal, al senador Eduardo Ramírez, a todos los que hicieron posible este periodo, nuestra gratitud y nuestro reconocimiento. Hasta aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica de las y los diputados de México, agradeciendo siempre su acompañamiento y esperándolo en la próxima emisión.